Chicos, bienvenidos nuevamente. Eh, Les voy a pedir de favor, manden su nombre por el chat. Manden su nombre nada más para que quede registrada su asistencia, de favor, chicos. Pues yo así valido por los que están conectados y valido su asistencia por medio del chat, de favor. Cuando ingresa uno a la Maite aparece el nombre. ¿Mande? Cuando ingresa uno a la plataforma ya aparece el nombre. Sí, pero manden su nombre por chat también, porque de esa manera queda registrado también. Y así sé que ustedes están ahí. De hecho, así lo estamos manejando la mayoría. También en la plataforma de Classroom, en el tablón principal, les voy a pedir que pongan su nombre completo, que pongan en este caso el cuatrimestre, que pongan el campus y que pongan su número de teléfono también como una presentación, de favor, en la plataforma de Classroom, en el tablón principal como comentario. Cada uno de ustedes. No son muchos, son 4 en este sentido. Ok, creo que hasta ahorita nada más una persona había subido la actividad, era algo muy sencillo, nada más que checaran los salarios mínimos que estaban vigentes hasta el día de hoy Yo traté de subirla, en nuestro país. pero no sé si llegó o no llegó. Ok, yo lo corroboro como quiera, si no cualquier cosa, te envío un mensaje, Jorge. Sí. Correcto, entonces vamos a continuar, chicos. Estamos viendo toda la cuestión de la Ley Federal del Trabajo, estábamos viendo la cuestión del trabajo de las mujeres, algunos beneficios, algunas cosas que nos están aplicando, y también existe otra cuestión que son los trabajos de los menores. Nos dice que queda prohibido la utilización de trabajo de menores de 14 años. Para mayores de esta edad y menores de 16 se considera como jornada máxima, en este caso son 6 horas, no pudiendo desempeñar actividades peligrosas e insalubres, además de que deberán de contar con permiso y certificado médico correspondiente. Y a partir de, obviamente, de 16 ya se pueden, ya los podemos hacer partícipes de una empresa. También nos dice que está prohibida la utilización de menores de 16 en horas extras, domingos o días de descanso obligatorio, periodo anual de vacaciones de 18 días laborables pagados. Está prohibida la utilización de menores de 18 años para la prestación de servicios fuera de la República, excepto aquellos trabajadores especializados. Y los mayores de 16 pueden prestar sus servicios normal, libremente. Hay otra cuestión que es que regula también la Ley Federal del Trabajo, que es el trabajo de los extranjeros. Dice que toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos por lo menos. Dice, el patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. Esa es una reglamentación también, una regulación. También regula la capacitación y adiestramiento. Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en el trabajo que le permite elevar su nivel de vida y productividad conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Obviamente, si no nos dan capacitación o adiestramiento, tenemos toda la ley, en este caso de exigirlo, y en dado caso de que la empresa quiera terminar la relación laboral y nunca se nos dio una capacitación de cómo hacer las cosas, un adiestramiento, se puede entablar una demanda, poner de por medio una demanda y decir que no está justificado en este caso el desempleo porque no se nos otorgó ninguna capacitación. Entonces, ojo con eso, al momento de contratar personas debemos de capacitarla porque es, en este caso, es su derecho.
Obviamente sabemos que ha habido reformas a partir del 2000, desde el 2012 y ha habido cada año a esta ley, a la Ley Federal del Trabajo. Hasta la fecha todavía se siguen haciendo algunas modificaciones. ¿Cuáles son los problemas de la nueva ley? En este caso, de las reformas que se han generado. Primero, se sustituye el empleo de planta por el empleo precario, eventual, por horas o por prueba. Se permite pagar el salario mínimo de modo fragmentado. Se facilitan y abaratan los despidos, ya que ahora los salarios caídos no pueden ser superiores a un año. Se legaliza la subcontratación, despidos electrónicos. La Junta te puede enviar una notificación por email. Anteriormente pues era personal, ahora ya te pueden despedir por email. Te mando un email y ya quedas automáticamente despedido. Ya ni siquiera te presentas a la empresa. Ok, ¿alguna duda hasta aquí, chicos, con esto? Está buena esa nueva que sacaron, ¿verdad? Sí, Por realmente. mensaje vía WhatsApp también te pueden despedir. Sí, ya cualquier medio electrónico es totalmente válido. Pero la verdad sí no es congruente eso lo que se puede hacer, porque pues lo hacen para evitarte ya el contacto con la persona, porque muchas veces reaccionas violentamente ante la persona que te está despidiendo, y para evitar esos roces, ellos dicen, mira, te va a ir mejor porque pues por WhatsApp o por correo electrónico te estoy despidiendo. Si me quieres agredir, pues ya no lo vas a hacer, pero si me agredes cuando te despido, pues hasta el bote te vas a ir a dar. Es, Sí, pues de hecho ¿qué es lo que pasaba anteriormente? Te despedían y automáticamente ya no tenías derecho a entrar a la planta o a entrar a la empresa en este caso. Y hoy pues se despiden y desde antes pues ya te están negando ese derecho en ese aspecto por lo mismo que comentas, porque puede haber alguna situación ahí de enfrentamiento porque pues obviamente pues a nadie le gusta que lo despidan en determinado momento y a lo mejor la mayoría de las veces, no digo que todas, pues a lo mejor pueden ser situaciones injustas, pues ni siquiera te dan el derecho a defenderte. Obviamente hay instancias, que lo vamos a ver ahorita a continuación, que el trabajador puede presentar, en este caso, una querella y obviamente ellos son los que se van a encargar en determinado momento de darle seguimiento si fue un despido injustificado. Entonces, hasta aquí no tienen ninguna duda, chicos. Joana, Alma. nada más ahí en lo del salario que comentaba, que era la pregunta era ¿cuál de los cuántos salarios hay en México? Que son los dos salarios que hay, ¿no? El fronterizo y el que está en el resto del país. Es correcto. Sí, de hecho nada más hay dos salarios, en la frontera y en el Sí, interior. así es. Es correcto. ¿Alguna duda, Alma? ¿Algún comentario que quieres hacer? No, ¿No? ¿Todo bien? sí. Ok. Joana, No, todo bien. correcto. Jorge Pesina. No, está bien todo. Ok, entonces vamos a continuar, chicos. Vimos en grandes rasgos las generalidades. Ahora vamos a ir un poquito más a fondo para que ustedes tengan la base legal, el artículo donde aparece cada una de las cuestiones con los que deben de estar familiarizados en determinado momento. Ok, el título primero, pues obviamente son generalidades. Y vamos a ver la parte del título segundo, las relaciones individuales de trabajo. Vamos a ver artículos importantes, no obviamente nos vamos a chutar toda la Ley Federal del Trabajo, porque si no, nunca vamos a terminar. En el artículo 20, obviamente nos habla de la relación de trabajo. En este caso es cualquier cuestión que sea de origen, presentación de trabajo, personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Esa es una relación de trabajo, así lo define
la Ley Federal del Trabajo en el capítulo 1, disposiciones generales, artículo 20, título segundo. ¿Sí? Entonces, nos define lo que es una relación de trabajo, también nos define lo que es un contrato individual de trabajo, que es cualquiera que sea su forma o denominación, y es aquel que por virtud de cual, en este caso una persona, se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Dice, la prestación de un trabajo, ¿a qué se refiere? El párrafo primero, el contrato celebrado, producen los mismos efectos también. Entonces, y ambos, obviamente, pues ambos tienen obligaciones, tanto el empleado como el empleador. También nos habla el artículo 24, las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. En este caso serán 2 ejemplares, por lo menos de los cuales quedará uno en poder de cada parte. No sé si a ustedes les ha tocado en la cuestión cuando han laborado, normalmente pues firman un contrato de trabajo. Hay empresas que tienen condiciones de trabajo, en este caso contratos colectivos, y hay contratos individuales. El colectivo no es obligatorio, el contrato individual no es obligatorio en sí, pero de cualquier índole, en alguna cuestión anómala, que ustedes lleguen a presentar una demanda, que el empleador, en este caso el subordinado, llega a presentar una demanda y no tienen contrato individual, es amputable al patrón, o sea, se le hace culpable al patrón, no al empleado, por no tener un contrato en este caso, y se les otorga todos los beneficios de ley y hasta a veces un poquito más de esas cuestiones. Entonces, muchas de las empresas dicen, ah, no, yo me quedo con el contrato, y ven que ustedes, que en base a la ley, ustedes deben de tener una copia del contrato individual y otra copia obviamente es por parte de la empresa. Y muchas empresas se niegan a dar, en este caso, una copia del contrato cuando es ilegal en esa parte. Entonces, tienen todo el derecho de exigir su contrato de trabajo cuando no se los quieran dar en ese aspecto. También tenemos el artículo 25, en ese que consten las condiciones de trabajo, cuáles son, qué debe de contener, pues obviamente todo el contrato de trabajo, nombre, nacionalidad, edad, sexo, etcétera, etcétera. Qué tipo de trabajo va a ser, si es trabajo por obra a tiempo determinado, etcétera, el servicio que va a prestar, en los lugares donde se va a presentar, el trabajo, obviamente los domicilios, la jornada, la forma y el monto de salario, el día y lugar de pago, indicación en este caso si será capacitado o adiestrado en base a qué planes y qué programas establecidos, porque también hay una regulación en cuanto a la capacitación, y todo debe estar acentuado, otras condiciones de trabajo como días de descanso, vacaciones y todo lo que en este caso debe quedar asentado, todo lo que convenga al trabajador y al patrón. Alguna cuestión que no quede asentada ahí, obviamente pues ustedes tienen todo derecho a exigir que quede asentada ahí, y en este caso, si no está asentada y se les está brindando alguna prestación y al momento de que tengan algún despido o algo, pues obviamente se le adjudica al patrón por no haberla incluido dentro del contrato. También tenemos el artículo 28, que es la prestación de servicio de los trabajadores mexicanos fuera de la República, también todo lo que debe de conllevar. También se puede regular ese aspecto, la Ley Federal del Trabajo. Igual gastos de transporte, cuando normalmente a lo mejor una empresa mexicana los manda hacia otro lado, también se tiene que ser responsable de todos los gastos, toda la papelería, debe tener estipulado todo lo que van a hacer también. En el artículo 33 nos dice que es nula renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Algo importante, no sé si les ha ocurrido a ustedes también,
que normalmente cuando los contratan, obviamente firman su contrato, cuando existe contrato, Renuncia. y firman automáticamente su renuncia en blanco. Entonces es algo ilegal, ¿eh? Créanme que es algo ilegal, no puede estar permitido. Y aunque no estén, por ejemplo, ustedes van y si les están presionando de esa forma, pueden ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y poner una denuncia y obviamente pues a lo mejor los acaban de contratar, los van a contratar, obviamente si los llegan a despedir, pues obviamente los deben de finiquitar conforme a la ley, en este caso darles una indemnización, aunque no hayan durado algún tiempo realmente muy largo, un día, 2 días, pero se van conforme a la ley también en ese caso porque es culpa del patrón de lo que está haciendo, porque es una forma de presionar a su favor, en este caso, pues una renuncia que va a utilizar, pues obviamente bajo sus fines, lo que más le convenga, en este caso a la empresa. Entonces, es ilegal que lo hagan de esa forma, ¿eh? Profe, Mándeme. bueno, me he dado cuenta en algunos amigos y conocidos que cuando quieren hacer eso, con lo que usted acaba de mencionar, Sí. ir a hacer una denuncia y, o sea o no a su favor la demanda, cuando quieren volver a entrar a trabajar, los de recursos humanos les han dicho, ¿has demandado o has hecho algún movimiento así como de una denuncia? Y les dicen que sí y no los contratan. Porque Ok. dicen que son personas conflictivas y ya por eso varios de mis amigos o conocidos ya mejor así lo dejan. Porque dicen que al momento de ellos querer volver a ingresar a otro trabajo ya batallan bastante. Es correcto, o sea, lo que dices, lamentablemente así es lo que comentábamos, es cuestión de mentalidad. Nos dicen en este caso, aunque no haya una ley escrita, obviamente en las diferentes leyes que tenemos en nuestro país, hay leyes a lo mejor no escritas que se dan por costumbre y creen que la costumbre se hace ley cuando es equivocado. Entonces, es lo que acostumbran las empresas y mal, porque también pueden demandar en ese aspecto, porque es causa de me estás obstruyendo, me estás impidiendo que yo trabaje cuando cumplo a lo mejor un perfil porque peleé mis derechos. Entonces, lamentablemente es lo que pasa. No exigimos lo que realmente nos corresponde por miedo a que las empresas en este aspecto puedan tomar represalias, por miedo a perder el trabajo, a que no nos puedan volver a contratar, pero todo eso es ilegal. Entonces, si alguna empresa o algo lo está realizando, lo está llevando de manera errónea, pues obviamente también podemos entablar una demanda con las diferentes, pues obviamente con los diferentes órganos gubernamentales en ese aspecto también. O sea, realmente soy de las personas que a mi forma de pensar no nos debemos de dejar, porque por eso realmente muchas veces decimos, ¿sabes qué? Le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a las empresas. No, es que a eso obligan, si realmente nosotros no peleamos por nuestros derechos en determinadas circunstancias. Hay que reconocer cuando realmente a lo mejor nosotros tenemos la culpa y cuando realmente la culpa la tiene la empresa en su totalidad. Y entonces hay que exigir y hay que trabajar para que se respeten los derechos. Yo les decía anteriormente, pues en el porfiriato trabajamos 12 o 14 horas. ¿Qué cambia actualmente? No cambia absolutamente nada, porque hoy en día seguimos trabajando a lo mejor 10 o 12 horas por el mismo sueldo, ya ni siquiera están respetando los tiempos extra. Entonces, así se va acostumbrando, es una forma de vida que se va quedando y créanme, todo es a favor de las empresas. Nos va a tocar en el sentido a lo mejor de tener empresas, de ser administradores de una empresa y a lo mejor empezar desde abajo de ser empleados. Entonces vamos a vivir las diferentes perfiles, puestos y etapas y debemos de ser conscientes de cada uno de ellos y en determinadas situaciones debemos de ver, obviamente basados en la ley, lo que más convenga pues obviamente a ambas partes. Aquí es una postura de ganar, ganar. Es más factible, si queremos correr a una persona, pues obviamente pues, negociar. Normalmente antes se negociaba con la persona y se llegaba como un acuerdo. Hoy, ¿qué es lo que hacen?
o te ponen a hacer actividades que no te corresponden, o te quieren sembrar un 4, como Te coloquialmente fastidia. se le denomina, te fastidian, para que obviamente te hartes y digas, ¿sabes qué? Renuncio. Y anteriormente, pues lo que hacíamos, les mencionaba, o lo que se hacía era negociar con las personas. ¿Sabes qué? Estás incumpliendo en esto, ¿sabes qué? Tu sueldo es muy elevado, X situación, y se negociaba con la persona y la persona entendía. Entonces, se ha perdido eso, las empresas, chicos, nunca pierden, créanme, nunca pierden, ninguna empresa va a perder, todo lo va a hacer siempre a su beneficio. Y a veces nos va a tocar estar en extremos, nos va a tocar despedir, como también a lo mejor en su momento ser despedidos, y obviamente la empresa no va a ver por ninguna de las personas, ninguna persona es indispensable, y siempre va a llegar otra persona, obviamente, que pueda ocupar el lugar de nosotros, porque así le va a convenir en determinado momento a las empresas. Entonces, lo que yo siempre les he aconsejado es no se dejen, hagan valer y exigir sus derechos ante cualquier situación. Ok, tenemos el artículo 34 también, en la cuestión de convenios celebrados entre los sindicatos. Dicen en otros países que obviamente el sindicato es el cáncer de las empresas en México y muchas empresas mexicanas también, porque pues obviamente muchas veces ve por cuestiones que realmente no tienen que ver en cuestiones laborales y pues obviamente cuando hay un sindicato a veces pues, realmente ni siquiera pelea por los derechos de los trabajadores, pelea por los derechos que a la persona encargada del sindicato o al grupo que lo está manejando le conviene en determinado momento. Y el sindicato pues obviamente también va a ver por las cuestiones de el contrato colectivo, porque puede haber un contrato individual con algunas prestaciones y puede haber un contrato colectivo que hay otros diferentes tipos de prestaciones y las cuales se deben de respetar, en este caso por la misma paridad, tanto el individual como el colectivo. Nos dice la ley federal que hay normas, como obviamente se regirán únicamente para el futuro, lo que pueden en este caso afectar las prestaciones ya devengadas, las que ya estén estipuladas en el contrato, no podrán referirse a trabajadores individualmente determinados y en este caso cuando se trata de reducción de los trabajos, el reajuste se efectuará de conformidad con el dispuesto en el artículo 437. En el capítulo segundo también nos marca la duración de las relaciones laborales de trabajo. Las relaciones de trabajo pueden ser por obra de tiempo determinado, por tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. O sea, cuando no se estipule el tiempo de la relación en el contrato, cuando no se ponga por escrito y se quiera despedir al trabajador, obviamente si no está por escrito, se dirá que la relación se determinó por tiempo indeterminado. En el artículo 37 nos señala el señalamiento de un tiempo determinado puede ser únicamente estipularse en los casos siguientes: cuando le exige la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador y en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo también. La sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. Del patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley nacidas antes de la fecha de sustitución hasta por el término de los 6 meses. Concluido subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. En el término de 6 meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la sustitución al sindicato a los trabajadores. ¿Qué es lo que se manejaba en este aspecto? Lo que manejan muchas empresas hoy en día, en este caso para evasión de impuestos y antigüedades y salarios, que normalmente cambian su razón social. Entonces dicen, no, ya cambió razón social, es otra razón social, es otro patrón, no te respeto lo que el otro patrón tenía o no te respeto porque ya tenemos otra razón social. Y ven ustedes que en cuanto a la ley, se debe de respetar. O sea, es ese, no está de acuerdo a la ley que no se respeten. Así cambien de patrón, en este caso cambien de denominación social, deben de respetar todos sus derechos y obligaciones del nuevo patrón en ese aspecto. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí?
No. No, ninguna. Ok, en el capítulo tercero nos dice que tiene que ver con la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. En este caso, cómo nos pueden suspender si no vamos a trabajar, cuáles son, cuánto tiempo. Nos dice que son causas de suspensión temporal, las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, por enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria, obviamente si obró el trabajador en defensa de la persona de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. Obviamente por el arresto del trabajador, el cumplimiento de los servicios y desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción tercera, obviamente de la misma Constitución, cuando haya una designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, juntas de conciliación y arbitraje, Comisión Nacional de Salarios Mínimos, etcétera, etcétera. O la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación de servicios cuando sea imputable al trabajador. Es cuando en este caso se puede suspender la relación laboral o suspender el pago. Aquí nos dicen una cuestión de que el gobierno ponga un paro por pandemia y las empresas dejen de pagar los salarios, ¿no? Así es que lo que están haciendo hoy realmente va en contra de la ley. En el artículo 43 dice la suspensión surtirá efectos, obviamente en los casos de las fracciones 1 y 2, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad, hasta que termine el periodo fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, etcétera. Obviamente pues van al seguro, los incapacita y después pues obviamente pues los va a dar de alta y ya saben, es un procedimiento que se tiene que seguir, burocracia. Obviamente también nos refiere, tratándose de las fracciones tercera y cuarta, desde el momento en que el trabajador acredita estar detenido en disposición de la autoridad judicial hasta la fecha en que, en este caso, cause ejecutoria de la sentencia, que lo absuelva o termine el arresto también. Desde que la fecha en que deben presentarse los servicios o desempeñarse los cargos hasta por un periodo de 6 años. Y la otra es desde que la fecha en que el patrón tenga conocimiento del hecho hasta por un periodo de 2 meses también. ¿Cuándo es rescisión de las relaciones de trabajo? Según el artículo que nos habla el capítulo 4, en el artículo 47 nos especifica, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Dice, engañar, en este caso, engañarlo al trabajador o en su caso, el sindicato, que lo hubiese propuesto recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacitado aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios, en este caso el trabajador. Si ustedes falsifican algún documento, obviamente se les va a rescindir la relación laboral. Actas de nacimiento, algún documento formal, si obviamente presentaron algún certificado, a lo mejor de salud o algún certificado académico y es ficticio, pues también causa rescisión. También otra de las cuestiones es incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amagos, injurias, malos tratos hacia el patrón, familiares, con el personal, algún directivo, etcétera, etcétera. También se rescinde la relación laboral del trabajo. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros también, en este caso cualquier de los actos enumerados de la fracción anterior, y cuando el trabajador cometa algo fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo administrativo también. Entonces, todas las cuestiones de violencia en contra de sus compañeros, en contra de sus jefes, en este caso, contra de la empresa, pues se rescinde en este caso el contrato. Hay unas empresas que manejan un reglamento interno de trabajo, también ahí puede estipularse, obviamente, cuáles son los actos por los cuales se puede rescindir este contrato de trabajo.
Hay muchos ejemplos: ocasionar que el trabajo no intencionalmente perjuicios materiales a la empresa, a la maquinaria, obviamente alguna negligencia que cause algún perjuicio, alguna imprudencia, algún descuido que sea imputable, obviamente que sea imputable y comprobable al trabajador, algún acto inmoral en el establecimiento, algunos que diga secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservados. Por ejemplo, hay algunas fábricas que pues tienen sus fórmulas muy cuidadas como si fuera, no sé, algo muy, pues es valioso para ellos. Por ejemplo, la coca, la fórmula, pues nada más la sabe una persona en todo el mundo y nadie más la sabe. Se imaginarán o se darán a conocer a lo mejor algunas de las cuestiones de cómo fabricarla, pero la fórmula exclusiva de la coca nada más la sabe una persona. A lo mejor no sé cómo preparar el pollo, el church, algunas cuestiones de esas, y andan diciendo las fórmulas o cosas, también se puede rescindir la relación de trabajo. Alguna causa, en este caso, desobedecer a los representantes por alguna causa sin justificar también, no obedecer las actividades, no adoptar las medidas preventivas también puede causar despido. Embriaguez también o alguna influencia, algún narcótico, una droga también llegar a presentarse a las diferentes instalaciones laborales. Obviamente alguna pena de prisión como lo habíamos visto. Nos dice que el patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión. El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador y en caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón dentro de los 5 días siguientes a la fecha de rescisión deberá hacerlo del conocimiento de la junta respectiva, proporcionando a éste el domicilio que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador. La falta de aviso al trabajador o a la junta por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado. Entonces, ojo con eso. Si despiden a alguien, deben de darle aviso al trabajador. Si el trabajador por ende o algo motivo no recibió el aviso o algo, ustedes también a la misma par deben de notificarlo a la junta, en este caso a la junta de conciliación, y así ya tienen asentada una base donde ya se le notificó al trabajador y se le está notificando a la junta de conciliación, que obviamente es un despido justificado, porque si no se, en este caso el trabajador dice a mí no me notificaron nada y les pone una demanda, lo van a tener que reintegrar a sus actividades normales. En el artículo 49 nos dice que un patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50. ¿En qué casos? Dice, cuando se trata de trabajadores que tengan una antigüedad menor de 1 año. Acuérdense que es una nueva reforma. Y si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña, o las características, está en contacto directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo, o sea, que ya no es posible, obviamente que no es capacitado para desarrollar el trabajo libremente o las actividades que se están desempeñando. Obviamente en los casos de trabajadores de confianza, en el servicio doméstico y cuando se trate de algunos trabajadores eventuales también. Entonces, en estos casos queda eximido el patrón de pagar, en este caso, las indemnizaciones. Entonces, las indemnizaciones que se refiere al artículo anterior, ¿cuáles son? Si la relación de trabajo fuera por tiempo determinado menor de 1 año, obviamente es una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de prestación de servicios prestados. Si excediera de 1 año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que se hubiese prestado sus servicios. Dice, si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. Y además de las indemnizaciones a que se refiere las fracciones anteriores, en el importe de 3 meses de salario y en el de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? No. ¿Comentario? ¿Ninguno? No. Ok, perfecto. Entonces,
Nos dice también el artículo 51, se refiere a las rescisiones de relaciones de trabajo, obviamente sin responsabilidad para el patrón. Pues obviamente ya vimos algunas anteriormente, engañar al patrón, incurrir el patrón, sus familias o algo en algunas ocasiones de falta de prioridad o honradez, actos de violencia, agredir nuevamente familiares, trabajadores fuera del servicio también, reducir el patrón del salario del trabajador, en este caso, ya vimos que no se puede reducir. No recibir el salario correspondiente en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados también. Suplir perjuicios causados maliciosamente por el patrón con herramientas o útiles de trabajo que los puedan amenazar. Existencia de un peligro grave por la seguridad o salud del trabajador o su familia. Trabajar en condiciones higiénicas obviamente pues no reglamentadas o no establecidas conforme a la ley. Comprometer al trabajador, comprometer al patrón, en este caso con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento también, las análogas o los establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves o de consecuencias semejantes en lo que el trabajo se refiere. Pues todo lo que pueda amputarse al trabajador, al patrón, perdón, en este caso, y que le sea, pueda ser en contra del trabajador, pues obviamente no es justificable ni en pago ni en despido tampoco. ¿Cuándo se termina una relación de trabajo? Obviamente por el mutuo consentimiento de ambas partes, cuando muere el trabajador, cuando se termine la obra o vencimiento de término o inversión de capital o conforme a los artículos 36, 37 y 38, por alguna incapacidad física o mental, obviamente manifiesta el trabajador, que haga imposible la prestación del trabajo, y en los casos que se refiere también el artículo 434 de dicha ley. Entonces, son de las causas por las que se puede terminar una relación de trabajo. Ok, ¿cómo deben de ser las condiciones de trabajo? Obviamente deben de ser solicitadas o deben de ser reguladas por la Junta de Conciliación y Arbitraje también. Algún tipo de modificación, la Junta de Conciliación y Arbitraje se va a encargar de regular dichas situaciones. También la jornada de trabajo va a fijar la duración del patrón y el trabajador sin que se pueda exceder de los máximos legales. Obviamente, pues cosas que no se están, al momento no se están respetando. Nos dice que los patrones y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Ya ven que los sábados, si descansan el domingo, muchas veces los sábados dicen, vos vamos a trabajar mediodía y a lo mejor por los demás días se quedan un poquito más de trabajo. Eso sí es negociable también. Entonces, hay muchas de las cuestiones, en este caso, que pueden ser negociables y que se pueden negociar, obviamente, pues, de común acuerdo mutuo entre ambas partes. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, chicos. Toda la información como quiera, terminando la clase, yo les comparto los videos de, obviamente, el link de YouTube en las plataformas, en este caso de WhatsApp, y les subo la información en Classroom también por si ustedes quieren checar la información tanto en las diapositivas como en la forma de videos, lo pueden checar ustedes. Y se nos va a cortar la transmisión también, la sesión. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos, ya saben, por las diferentes plataformas que estamos registrados. Carguen sus tareas, chequen la plataforma de Classroom, porque voy a estar encargando trabajos y actividades durante toda la semana también.